Bienvenidos a casa, te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Buenas noches, familia Easy. Gracias porque estamos esta noche a través de la tecnología en sus hogares. Vamos a orar. Padre, damos gracias, mi amado Dios, por este tiempo de adoración y alabanza. Esta noche, Señor, estamos guiados por tu Santo Espíritu. Vamos a escuchar unas preciosas alabanzas. En el nombre de Jesús. Señor, queremos agradecerte por tu amor, tu fidelidad y tener siempre un corazón agradecido contigo. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, es suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, de suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Siempre te amaré cada día de mi vida, Jesús. Bueno, hermanos, esta noche yo les traigo un mensaje que es la oración. Y la oración trae poder porque toca las fibras del corazón del Señor. Esta noche le traigo el tema en el primer capítulo del libro de Nehemías. Y la palabra del Señor dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos de los varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días.
y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado sus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conoce ahora buen éxito, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dice la palabra que ser copero del rey en esa época era un oficio muy delicado, extremadamente delicado, porque no era fácil. No era fácil que a alguien lo nombraran copero del rey. Y ese oficio hacía Nehemías. Nehemías tenía que estar delante del rey, servir el vino y probarlo delante del rey. Y luego servirle al rey en sus copas para que él lo tomara. Era difícil la situación que tenía en ese momento Nehemías. Y mientras el rey está tomando, degustando ese vino, el rey mientras lo estaba degustando, se fijó muy bien en el rostro de Nehemías. Y le dijo el rey, ¿por qué está triste su rostro? ¿Acaso está enfermo? En ese momento, Nehemías hace una oración muy corta, no tenía tiempo para nada más. Tal vez Nehemías dice, Señor, ayúdame. Pero estuve buscando en la Biblia de estudio. En la Biblia de estudio me di cuenta que él estuvo orando y ayunando durante 4 meses. Ayunando y orando, durante 4 meses. Y le dice Nehemías, ¿cómo no va a estar triste mi rostro si la ciudad del sepulcro de mis padres está derribada y en gran afrenta y sus puertas quemadas a fuego? Y el rey le dice, ¿qué pides? Entonces, él le dice, si el rey le place y tu siervo ha hallado gracia delante de mi señor, permítame ir a la ciudad de mis padres y yo lo reedificaré. ¿Cómo no iba a hallar gracia Nehemías delante del rey si tenía un volumen de 4 meses de oración? Para la oración no hay límite. Si el Señor
nos regala 100 años. 100 años debemos de estar orando y ayunando delante de Él. El Señor quiere que nosotros estemos delante de Él ayunando. Y Nehemías durante esos 4 meses derramó su corazón delante de Él en ayuno y oración. Y le dice el rey: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y al rey le agradó, porque Nehemías señaló el tiempo. A él le agradó. Y Nehemías le dice que le dé cartas para ir hasta Judá, pero el recorrido era muy lejos. Para ir de donde estaba de Susa hasta Judá era muy lejos. Había que pasar por diferentes ciudades, por diferentes territorios donde el rey Artajerjes no tenía poder. Entonces Nehemías le pide al rey que le dé cartas para franquear el paso y llegar a Judá. Además de eso, le pide una carta para que se la envíe a Asad. Asad era el guardabosques. Me imagino ese bosque, cómo era de grande, de extenso, donde habían cedros, robles y toda clase de madera fina. Y Nehemías necesitaba llevar madera en abundancia, mucha madera, porque iba a reedificar el palacio, para enmaderar la casa donde él iba a vivir y para colocar formaletas de madera para levantar los muros. Y con esa madera también reedificar las puertas. Todo se hacía con madera. Mire cómo el Señor colocó gracia en Nehemías a través de la oración que Nehemías había hecho. Y no solo eso, sino que además el rey le da capitanes de la guardia para que lo acompañen en ese viaje. Y Nehemías, a través de todo lo que le dio el rey, a través de la oración, Nehemías tuvo la victoria. Pero vemos en la oración a hombres y mujeres. Más adelante aquí en el libro de Job, vemos cómo en el capítulo 22, Elifaz temanita acusa al siervo Job de que él había proferido palabras contra Dios. Y dice en el capítulo 22, 26 y 27, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro y orarás, y Él te oirá. El Señor escucha las oraciones. El Señor escucha las oraciones. Escuchó al siervo Job. Pero vemos también cómo aquí en el libro de los Salmos a un hombre, a un rey que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, era el rey David. Y dice en el Salmo 5, en el Salmo 5, versículo 1 y 2, dice: escucha, dice el rey David, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. El rey David le clamaba a Dios que le escuchara, porque él iba a orar. Estaba pidiendo el rey David protección. Él era un guerrero muy fuerte, era un hombre de batalla, de armas tomar, pero también sacaba tiempo para arrodillarse en la presencia del Señor, arrodillarse y clamar al Dios de los cielos, y él lo escuchaba.
Vemos más adelante cómo había un varón en el libro de Daniel que oraba siempre delante del Dios de los cielos. Porque el rey en aquella época era el rey Nabucodonosor. Y el rey mandó a hacer una estatua gigante y ordenó, con edictos, ordenó que todo hombre y mujer deberían postrarse delante de esa estatua. Pero Daniel no lo hizo. Entonces los sátrapas y los que estaban con el rey dijeron que ese edicto tenía que firmarse en contra de Daniel. Y mire lo que dice la palabra en Daniel 6:10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él sabía que iba para el foso de los leones y no le importó. Él oraba al Dios de los cielos. Dice que oraba 3 veces al día, se arrodillaba. Y efectivamente lo llevaron y lo metieron al foso de los leones. Y habían dos cosas. La persona que era castigada, como castigo lo llevaban al foso de los leones. Esa es una. Y 2, ese castigo que llegaba allí era la comida de los leones. Tremenda situación. Pero esa noche el rey no pudo dormir. Él estuvo desvelado prácticamente toda la noche y al amanecer él fue rápido a la puerta de los leones y se llamó Daniel. Y Daniel le respondió, vive para siempre, rey. Le contestó Daniel. Y sale Daniel y ni siquiera un rasguñito tenía Daniel. Porque esa noche, me imagino yo, los leones tienen una melena abundante en el cuello. Me imagino que esos leones tan feroces permitieron que Daniel durmiera arrunchadito ahí en la melena de los leones. Y ni siquiera salió rasguñadito Daniel de allí. Fue de gran bendición. La oración que Daniel hacía profundamente al Dios de los cielos lo salvó de la boca de los leones. Pero vemos más adelante que había un profeta que era desobediente y aparte de ser desobediente, tenía miedo. Era el profeta Jonás. Cuando Dios le dice a Jonás que vaya a predicar a Nínive, inmediatamente Jonás alistó viaje y se fue para Jope, un puerto, y allí tomó una embarcación contraria a Nínive para Tarsis. Imagínense que Nínive a la mano derecha y Tarsis a la mano izquierda. Pero el Señor permitió que navegando esa noche los marineros tomaran a Jonás y lo lanzaran al mar, a las aguas. Pero el Señor tenía un propósito. Había un pez grande que ni siquiera lo masticó, lo pasó entero, lo tragó entero. Y mire lo que dice el profeta Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, entonces Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. El Señor escuchó las oraciones de Jonás desde el Seol.
desde el vientre de ese pez, en una situación muy difícil. No tenía ninguna oportunidad más Jonás, pero Jonás sabía que la oración tenía poder y le oró al Señor de los cielos y Él lo salvó. Él lo llevó después a Nínive. Y vemos más adelante en el libro de Lucas. Y en el libro de Lucas vemos cómo había un suceso muy importante que era la presentación del niño Jesús en el templo. Y habían mujeres y hombres esperando este acontecimiento. Mujeres y hombres piadosos. Bueno, aquí nombran a un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre era justo y piadoso. Ese hombre estaba esperando ese momento. Pero había también mujeres. Y aquí en Lucas 2, 35, 36 y 37 dice la palabra. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Mis hermanos, allí en sus hogares, cómo es de importante, no solamente en sus hogares, sino en toda parte, estar orando. Yo los invito a mis hermanos a que hagamos como esta mujer, sirviendo en el templo, orando y ayunando. Esta mujer de más de 100 años estaba en esta situación y el Señor la escuchaba. El Señor escuchaba las oraciones de esta mujer, viuda. Pero mire, a través de la palabra del Señor, el Señor me regala y nos regala a cada uno de nosotros, hermanos de la ICI, una perla para que nunca la olvidemos. Esta perla es de gran valor. En Marcos 1:35 tiene un título que dice: Jesús recorre Galilea predicando. Jesús y el Señor Jesús dice en el versículo 35, dice: levantándose muy de mañana, saliendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy de mañana. Dios, el Dios de los cielos, Él mismo oraba. ¿Cuánto más debemos estar orando nosotros, hermanos? ¿Cuánto más debemos estar orando? La oración tiene poder. Y dice en el 36, y le buscó Simón, que era Pedro, y los que con él estaban. Esa enseñanza tan profunda para cada uno de los discípulos, para cada uno de esos apóstoles, la oración. Ellos aprendieron a orar y asimismo a través de esta palabra nos está enseñando a que usted, hermano, que está allí en su hogar escuchando esta palabra, usted y yo debemos de estar orando, debemos de orar, ayunar. No podemos estar aquí predicando una palabra si no la estamos viviendo. Es de gran bendición cuando estamos viviendo una palabra para poder llevársela a nuestros hermanos a través de la tecnología, como sea. Pero también encontramos más adelante a un varón que todos lo conocemos a través de su palabra. Un varón que no conoció a Jesús. Y el día que el Señor Jesucristo se le presentó,
quedó ciego. Iba camino de Damasco. Fue el apóstol Pablo. Él no conoció al Señor Jesucristo, pero por revelación, él conocía todo el Evangelio porque a través de la revelación del Espíritu Santo, él se llenó de conocimiento. Y el Señor lo llenó de ese conocimiento para que enseñara su palabra en diferentes partes. Era el apóstol Pablo, un hombre que siguió los pasos del Señor Jesucristo. Porque él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso era lo que enseñaba el apóstol Pablo. Y dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Hermanos, yo los invito para que estemos orando en todo tiempo y en todo lugar y por todo. Hermanos, este fue el mensaje en esta noche para cada uno de mis hermanos allí donde se encuentran en sus hogares. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado. Te pedimos que tu santa misericordia esté sobre cada uno de nosotros y vamos a escuchar inmediatamente un testimonio que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Vamos a escuchar ese testimonio. Queridos hermanos y amigos, somos la familia Trujillo Perea de la Comunidad Cristiana Carismática Internacional de la ciudad de Ibagué, Colombia. Quería presentarles a mi familia, a Diana Carolina y a Laura Valentina, porque queremos compartir con ustedes lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Queríamos contarles que nosotros nos infectamos de COVID-19 ahorita en el mes de junio. Fue una prueba muy dura, fue un proceso difícil. Valentina fue asintomática, Fernando tuvo síntomas duros, pero yo fui la más complicada. Entonces, del día 5 al día 10 fue un proceso difícil. La pastora Lucía siempre estuvo muy al tanto, apoyándonos en oración. Fueron días críticos. Un día me quedé sin respiración. Fernando, gracias a Dios, estaba al lado mío y me pudo reanimar. En ese momento empezamos a orarle a Dios y a clamarle por un milagro. Nos enviaron el médico al apartamento. El doctor vino y me dijo que tenía la saturación en 75, el cual era muy bajita, que muy probablemente me tenían que hospitalizar. Y desde ese día empezamos a clamarle a Dios, a orarle por un milagro, y al otro día ya empecé a subir, la saturación me empezó a subir a 80, pero fue un proceso muy difícil, pero vimos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. También queríamos contarles que en lo que nos hablaba el médico y la persona que vino a hacerme la prueba, nos dijeron que el COVID era una enfermedad que no tiene cura, pero yo quiero decirles que el COVID sí tiene cura, y la cura del COVID es la fe en nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, para mí, el día más difícil fue un día donde yo me sentí que me estaba asfixiando, pero el Espíritu Santo me inspiró a orar en lenguas y empecé a orar en lenguas, y en ese momento vi que el poder del COVID quería entrar en mí, pero como yo estaba orando en lenguas, vi el poder de Dios que es más grande, y el COVID no me pudo afectar ni me pudo asfixiar, y seguí respirando normalmente. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que luchar, que nosotros tenemos que batallar. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo quiero invitarles para que ustedes hagan esa oración de fe, para que ustedes le entreguen sus vidas al Señor, para que verdaderamente lo sigan como Él quiere que nosotros lo sigamos, y también que luchemos con esas armas que Dios nos ha dado, que oremos, que perseveremos en la oración,
que creamos en Dios, porque Dios hace todo posible. Y pues ahorita queremos darle las gracias a Dios porque pues mi esposa, mi hija y yo y mi familia estamos sanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Hermanos, después de este testimonio que ha sido para gran edificación para cada uno de nosotros, vamos a orar para despedir la reunión. Padre, damos gracias, bendito Dios, porque, Señor, tú has permitido, Señor, que llegue a nuestros hogares este testimonio que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Esta prédica, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quedamos en tu presencia. Buenas noches, hermanos, y que el Señor los bendiga. Lo sabrán por nuestro amor, lo sabrán por nuestro amor. El camino Él dice ser, sabrán somos de Él, lo sabrán por nuestro amor.